Me parece que nosotros lo mandamos. Bueno, vamos a hablar de un caso de insuficiencia respiratoria en paciente inmunosuprimido que tuvimos en la terapia intermedia en el mes de marzo, que lo vimos en conjunto con la gente de infectología y de anatomía patológica, que nos dio una mano también. Básicamente el caso es un paciente masculino de 74 años, con antecedentes importantes, oriundo del norte de Paraguay, vivió ahí hasta los 18 años. Aparte de eso, madre y padre fallecidos, de ahí no tenemos ningún dato de antecedente de salud remarcable, no es conocido. Y aparte de eso, una enfermedad renal crónica de causa desconocida, para la cual hizo un trasplante renal a donante cadavérico en junio del año pasado. Acá un poco de los datos relevantes pre-trasplante, bueno, acá están las serologías y durante la evaluación para el apto infectológico, lo que se había encontrado acá en mayo del 22 es dos recuentos de hiperosinofilia de 32% y 27%, a lo cual, cuando se lo fue a estudiar al paciente, vemos que ya tenía en noviembre un parasitológico seriado, el cual dio resultado negativo, no había ninguna forma parasitaria, y el parasitológico que se pidió en junio del 22 por estos hallazgos, también dio como resultado negativo sin ninguna forma parasitaria. A esto también se complementa. Todo esto es pre-trasplante, sí. También se le pidió inmunoglobulina E, un resultado de 5.900. El paciente tenía un relato un poco extraño, algo compatible con algo de rinitis alérgica. Se hizo print test, todos negativos. Así que como se descartó la causa infectológica, se interpretó como algo alérgico y se dio el apto. Esto como post-trasplante, varias internaciones por infecciones urinarias a rescates multiresistentes. Y lo importante, en marzo, a principios de marzo de este año, tiene un rechazo renal agudo borderline, que esto se encuentra en contexto de caída persistente del filtro glomerular, que lleva a que le hagan biopsia, ahí le encontramos el rechazo, por lo cual se interna desde el 5 al 7 de marzo para pulso de corticoides, que recibió metilprednisona 250 miligramos día. En la internación actual, que es de la que vamos a hablar ahora, que es del 19 de marzo, vemos que esta es la medicación que tenía el ingreso, inmunosuprimido con meprednisona 4 días, tacrolimus 2,5 días y everolimus 2 miligramos cada 12. Acá lo que lo trae a la guardia es una semana de evolución con hiporexia, astenia, un dolor abdominal bastante inespecífico, difuso, leve, periumbilical. En principio, dos episodios de diarrea no disentérica en los días previos, que después no repitió, y fiebre en el domicilio de 39 grados. Cuando llega, un laboratorio con falla renal reagudizada, maneja más o menos 2,2, acá llegó con 2,8, una orina muy patológica con nitritos, leucocituria, piocitos, y un urocultivo que posteriormente termina cerrando con una ecolible que era similar a rescates previos que ya había tenido. También la inmunosupresión estaba en rango, puntualmente el tacrolimus, y una tomo de tórax y de abdomen que se pide en contexto de buscarle un foco. Acá puse una de las imágenes de la tomo, la de tórax, la verdad estaba limpia, no tenía nada remarcable, y en el abdomen se informan una colitis, que la verdad de inicio se desestima porque el paciente de la clínica que tenía no era compatible como tal con una colitis, era un dolor muy inespecífico, diarrea no tuvo desde que llegó, así que se interpretó como una ITU, más o menos la colitis, y se trató con meropenem sensible desde el inicio, posteriormente con el rescate de la ecolibre. Lo importante igualmente en este caso son las intercurrencias que tuvo en la internación. El primer día, que es el 20 de marzo, tuvo un episodio de proctorragia sin descompensación hemodinámica, una caída leve del hematocrito, con un requerimiento de una unidad de rojos, que después el hematocrito quedó estable, el paciente nunca descompensó ni volvió a repetir el evento. Igualmente, el 21 de marzo se hace una BCC, en donde lo que informa es esto, mucosa congestiva con parches eritematosos, no mucho más, no había sangrado evidente activo, y se toman biopsias, más que nada en contexto de la inmunosupresión, buscamos CMV, que era no detectable, y bueno, la anatomía patológica que había quedado pendiente. El día 6 tiene una FA de alta respuesta que con amiodarona revirtió sinusal, se interpretó en contexto de la anemia. Y lo importante, bueno, el día 27, el día 9 de internación, tuvo un cuadro agudo, caracterizado por disnea, mala mecánica ventilatoria, a expensas de prensa abdominal, taquipneico, desaturando aire ambiente con requerimiento de máscara reservoria 7-8 litros, que con eso corregía 95-94%, tos no productiva y reagudización de la anemia que venía presentando. En este escenario, lo que se hizo para estudiar al paciente fue de inicio un multiplex de vía aérea superior por la inmunosupresión, en donde rescata un SARS-CoV-2 y un rinovirus y un enterovirus. Aparte de eso, acá como para explicarlo un poco,
en un paciente que llevaba 9 días de internación con un cuadro de aparición súbita, con disnea y mala mecánica ventilatoria, más la desaturación, sumado a que no tenía tromboprofilaxis por el sangrado que había tenido recientemente, con la anemia reagudizada, y la FA con criterio de anticoagulación, que por este sangrado no estaba anticoagulado. De inicio se pensó en un posible TEP, por eso el primer estudio por imagen es un centello BQ, también un poco por el antecedente de la falla renal y del trasplante. En el centello BQ no tenía ningún defecto perfusivo, pero sí ya hablaban de algo de opacidades bilaterales, que acá lo que tengo es el corte tomográfico del centellograma. Acá lo dejo correr una vez. Esto es el mismo día que empieza con los síntomas respiratorios, bastante feo, que comparado con la que tenía el ingreso, que estaba totalmente limpia. Acá ahora la dejo correr de vuelta, pero más que nada lo que se ve es un infiltrado bilateral difuso, medio retículo nodulillar. Y que, como digo, en comparación a la de ingreso, que estaba totalmente limpia, es un cambio importante. Una pregunta, el parasitológico, ¿tuvo parasitológico negativo durante la internación o buscar la prognosis muestra? No, lo único que tiene previo a esta internación es dos parasitológicos seriados que se habían hecho previo al trasplante. Previo al trasplante. Sí, después de eso, De la infiltración por claro, es un diagnóstico alternativo fuertísimo. sí, en el posterior a eso no volvió a tener, tampoco tuvo, sí, ya se spoileó. Tampoco volvió a tener hiperosinofilia en los controles después del trasplante, ya con corticoide encima, ¿es cierto? No volvió a presentar hiperosinofilia. A lo mejor ya tenido cuadros clínicos como de diarrea No, crónica, digamos, que quisieran pensar bueno, en un embarazo seriado, pero no los tenía. Sí, eso es esa imagen de colitis. Y en algunos, cuando lo fuimos a buscar para atrás, había algunos hemogramas con algo de osinología no tan marcada, de 7%, claro. siempre en el contexto de paciente tener alguna ocurrencia nueva, nueva regulación del cuerpo, antibióticos, largo ciclo de antibióticos que realizó muchos de poblaciones abdominales digamos, tenía siempre intercurrencias, intervenciones, múltiples medicaciones y en algunos sin síntomas abdominales en la retórica y algunos hemogramas que tenían algo de eosinofilia con parásitos previos negativos sin vuelta, sin regreso del paciente a funcionamiento. Bueno, esta es una radiografía del mismo día que inició con la clínica, un poco correlacionado con el corte tomográfico que vimos recién. A este momento, bueno, también se hizo un lavado bronquialveolar. Acá en la imagen capaz no se ve bien, pero bueno, el líquido que se recupera de la instilación era hemático. Y en el informe también habla de restos aromáticos en ambos bronquios. Acá de inicio, lo que se hizo, bueno, se instiló algo de ácido tranexámico. De esta muestra se hicieron varias serologías que posteriormente tuvimos el resultado, todas no detectables: TBC, PCP, micológicos, clamidia, micoplasma, varicela, herpes, todo no detectable. En primera instancia, todo esto se interpretó como una hemorragia alveolar difusa secundaria a la infección. No nos quedaba claro a qué. Todos estos resultados que dije los tuvimos posteriormente. COVID. Era negativo al ingreso, Sí. es decir, por el calendario y un negativo anterológico. También estaba en un mundo que no pudo decir todos los pacientes y todos nosotros conseguimos. De inicio, bueno, estuvo con soporte ventilatorio con cánula de alto flujo. Empezó tratamiento antibiótico empírico con ceftazidima Vivactam por ser colonizado KPC previo, linezolid, un poco por la falla renal, y TMS y corticoides a la sospecha de PCP. Rendes igualmente terminó intubado, pero bueno, recibió Remdesivir de inicio con el corticoide que ya estaba recibiendo por el PCP y nebulizaciones con tramexánico a la hemorragia alveolar. A pesar de todo esto, tuvo mala evolución, empeoró la mecánica, empeoró el requerimiento de oxígeno, agrega hemoptisis, el requerimiento de transfusionales casi que diarios, así que el día 11 de internación, el 29, se intuba y aparte de esto, hace hemodiálisis por sobrecarga en contexto de oliguria y falla renal que progresaba. Hasta acá el pronóstico del paciente era bastante malo, una evolución muy tórpida, hasta que el 4 de abril, un poco lo que destapa la olla es que sale el informe de la anatomía patológica
de la BCC que se había hecho el primer día, en donde acá informa esto, presencia de nematodos que impresionaba corresponder a estrongiloidiasis. Un poco lo que nos explicaron las imágenes, acá lo que podemos ver en las criptas del intestino es los granulomas eosinofílicos como respuesta a la infección, y esto que es una forma larvaria del parásito que ahora vemos un poco mejor. Con este hallazgo se pidió revisión del VAL, y en el VAL lo que se encontró fue esto, básicamente esto es el líquido del lavado. Tuki, ahí se movió, ahí lo pongo de vuelta. Vería no, estos son los estadios laboratorios Sí, más avanzados. En el colon, una pensaría que sería una informe. claro. Ahora vamos a ver el ciclo, es un importante que debería estar, debería ser como algo que ingresa por la mañana para estos ya son estadios más avanzados, el laboratorios enviando por el pulmón, Así que bueno, con estos hallazgos se reinterpretó como una hiperinfección por estrongiloides. Ahora hablamos un poco de eso. Se inició tratamiento con ivermectina 12 miligramos día y albendazol 400 cada 12. Acá el paciente empezó a tener una buena respuesta clínica, se pudo extubar el 9 de abril sin complicaciones. Acá, a razón de la verdad, también había recibido más de una semana de antibiótico empírico, los antiparasitarios, la hemodiálisis y bueno, el corticoides que venía recibiendo, pero bueno, el parásito está constatado que estaba. Ya actualmente, en su momento, perdón, cuando inició se había suspendido la inmunosupresión, actualmente ya se pudo restituir y ahora está en sala general en plan de descomplejización. Pero bueno, un poco en base a todo esto habían surgido un montón de interrogantes porque era algo que no estábamos acostumbrados a ver, que no teníamos mucho conocimiento. Un poco de eso vamos a charlar, es cortito igual. Un poco, bueno, ¿qué es esto del Strongyloides stercolaris? Es un parásito del grupo de los helmintos, que es el único que tiene la capacidad de hacer autoinfección, que ahora vemos un poco qué es eso. Epidemiológicamente se desarrolla más en zonas tropicales y subtropicales. Acá este mapa pareció que estaba bueno, no me queda muy claro por qué no hay datos de Argentina, pero sí está bueno para ver que alrededor estamos rodeados de zonas endémicas y particularmente en Brasil hay zonas hiperendémicas que de hecho cuando uno busca la mayoría de la bibliografía son casos reportados en Brasil. Como forma de transmisión, contacto de la piel con tierra contaminada es lo más común, lo que va arriba. Por debajo de eso, fecal oral o persona a persona, que es menos frecuente. Lo importante un poco es esto, el ciclo. Acá, sin caer en tecnicismo de las formas larvarias, un poco lo importante es esto, que tiene dos formas de desarrollarse de forma completa, que es una dentro del huésped, por eso se dice que tiene autoinfección, y otra es por fuera del huésped. Por ejemplo, si tomamos como punto de inicio acá, vemos que se puede desarrollar fuera del huésped a formas adultas maduras, que son las que después van a entrar en contacto con la piel, entran al torrente sanguíneo y de ahí van hacia el alveolo. En el alveolo van a hacer una migración ascendente hacia la tráquea y la faringe, se degluten y llegan al sistema digestivo. De ahí, importante, hay dos localizaciones. Una es el intestino delgado, donde se aloja la hembra, que de ahí larga los huevos, digamos, la oviposición, los cuales eclosionan en el colon. Y ahí lo que puede pasar son varias cosas. Primero que se puede desarrollar mismo en el colon y hacer, como decía, la autoinfección, que sería traspasar la mucosa y volver a la circulación. Por eso puede hacer todo el ciclo nuevamente dentro del huésped, eso es la autoinfección. O por otra parte puede eliminarse por la materia fecal y contaminar el ambiente. O incluso a través de la mucosa perianal volver a ingresar. Esto un poco justifica los síntomas que serían, lo más importante, perdón, la mayoría de los casos son crónicos asintomáticos, porque en pacientes inmunocompetentes la eliminación de las larvas es en poco volumen e intermitente, pero bueno, en pacientes inmunocomprometidos es más común que den síntomas, que pueden ser dermatológicos en el sitio de puerta de entrada, que suelen ser lesiones parecidas a la de la escabiosis, medio como lineales, como galerías. Y si no, bueno, respiratorio puede ser tos, disnea o insuficiencia respiratoria, lo más grave, o gastrointestinal, ya sea pérdida de peso con mala absorción, ya sea con diarrea o con constipación. Eh, Después, bueno, un poco lo siguiente que nos preguntábamos un poco era qué es lo que pudo haber precipitado que pase esto. La bibliografía, hay bastante sobre esto, más que nada a partir de la época de la pandemia, donde lo que se dio particularmente es que muchos pacientes con COVID que recibían tratamiento empírico con corticoides, posteriormente desarrollaban esto. Entonces hay mucha bibliografía de esta época de la pandemia. Puntualmente marcan dos teorías de qué es lo que puede precipitar esto relacionado con el corticoide.
pareciera que el corticoide, más allá de inmunosuprimir y disminuir el recuento de eosinófilos y la respuesta de los mastocitos, lo que puede generar es que el corticoide mismo se metaboliza en el hígado a un compuesto que es similar a la ecdisona, que es un compuesto biológico que usan los parásitos para hacer dos cosas: para fomentar la oviposición, o sea, poner más huevos, y pasar de una fase parasitaria a otra. Entonces, justamente por eso hay muchas series de casos en pacientes con COVID que al recibir corticoides desarrollaban hiperinfección. En este artículo hay una serie de casos sobre esto, y en este otro artículo habla un poco puntualmente de la parte teórica de por qué el corticoide podría fomentar esto, que tiene que ver con esto, con hacer compuestos que son agonistas y que precipitan todo el ciclo larvario. Un poco para agregar de métodos diagnósticos, no hay ninguna prueba diagnóstica ideal. El parasitológico único tiene muy baja sensibilidad por esto, porque la eliminación de la larva es intermitente. En principio, con muestras seriadas de 7 días es lo ideal. El PCR, bueno, menos disponible. Y la serología, lo que tiene es que hacer reacción cruzada con otros helmintos. Y bueno, no te marca si es agudo o crónico. Después un poco qué papel jugaba el COVID en nuestro caso en particular. Bueno, no queda muy claro del todo la evolución que venía teniendo el paciente, a qué podemos relacionarlo en mayor medida, pero bueno, claramente el parásito algún rol tenía, claramente. El tema del rol del COVID es más difícil de determinar, no teníamos ninguna muestra como para hacer un análisis cuantitativo de la carga viral. Y bueno, un poco esto que decía, muchos casos reportados en pandemia. Lo importante a destacar es esto: no es que el COVID tenga algo que ver, sino que era el evento que los hacía llegar al corticoide, que es el punto importante. Pero bueno, hay mucha serie de casos en esto. Y este otro de acá abajo me pareció interesante para mostrar esto, que el COVID podemos sacarlo de la ecuación. Este caso es una paciente con una uveitis que estaba recibiendo tratamiento con prednisona y desarrolla una hiperinfección por estrongiloides. Y este otro me pareció que estaba bueno, es un paciente muy similar al nuestro, un trasplante hepático que hace que hace rechazo agudo, perdón, hace pulso de corticoides y a los 6 meses hace una hiperinfección por estrongiloides. Lo importante es que en este caso en particular el paciente termina falleciendo, lo cual es lo más común porque la mortalidad es bastante alta, cercana al 70%, depende de dónde se busque, pero bastante alta. Y bueno, redondeando un poco, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, hay muy pocas cosas claras. De lo que sí se sabe es que siempre hay que tratarlo porque la mortalidad es alta, ya sea infecciones crónicas sintomáticas o cuando lo encontramos por síntomas. En pacientes inmunocompetentes, el tratamiento sería ivermectina, 200 microgramos kilo día, 2 días. Y en inmunosuprimidos es el mismo esquema, repetido a los 14 días para atacar, digamos, la autoinfección, el segundo ciclo. En los casos complicados como este, hay mucha menos evidencia, la mayoría es todo opinión de expertos. Entre las cosas que se plantean es hacer antibiótico empírico contra bacilos gram negativos, porque pareciera que predispone al desarrollo de sepsis a foco gastrointestinal, porque el parásito precipita la translocación bacteriana. Entre, bueno, reducir o eliminar la inmunosupresión, eso parece estar más claro, si es posible sacarlo. Monoviterapia, bueno, pareciera que es mejor la biterapia con ivermectina albendazol. ¿Y cuánto tiempo? Pareciera que 14 días es un buen número. Incluso algunos proponen ivermectina supresora, una dosis semanal durante 6 meses. Y en cuanto al seguimiento, bueno, depende mucho cómo llegaste al diagnóstico, pero pareciera que lo ideal es con análisis de la materia fecal, o sea, parasitológico, 2 a 4 semanas post tratamiento. Y lo último para terminar, una de las preguntas que nos surgió es, bueno, si esto se podía prevenir de alguna manera, más que nada teniendo en cuenta dos cosas: que somos una población epidemiológicamente expuesta, puntualmente este paciente en particular, el cual se sometió a un tratamiento inmunosupresor. Entonces, si se podía hacer algo al respecto. Este artículo no da ninguna respuesta en concreto, pero sí plantea estos 3 escenarios, que serían estudiarlo claramente, hacer tratamiento empírico o que no lo amerita a nivel de costo-beneficio. En UpToDate hay un algoritmo, que lo mismo es opinión de expertos, pero es bastante interesante como para saber qué conducta se podría tomar. Redondeando y yendo un poco a nuestro paciente, acá lo que ponen es que si es una población expuesta y va a inmunosuprimirse, en este caso con corticoides o ya sea por el trasplante, lo que te dicen es que te fijes la ventana de tiempo que tenés hasta que sucede ese tratamiento. Si tenés menos de 2 semanas, pareciera que uno podría hacer tratamiento empírico con ivermectina. Y si tenés más de 2 semanas, lo ideal sería estudiarlo y en base a eso ver si se trata o no se trata. O incluso, bueno, proponen también tratamiento empírico, pero bueno, no queda tan claro. Lo importante pareciera el gap que tenés de tiempo hasta que se inmunosuprime. Y no mucho más.
El COVID fue claramente viene por un cuadro abdominal con placa limpia. Sí. Sí, es todo intrahospitalario. Sí. Es una concordancia, no había relación de COVID con corticoides y hiperinfección. No, al revés. Viene con dolor de panza, con placa limpia y ahí se va el COVID. Sí. Con una estrella que ha recibido los corticoides para el Claro. A principio de mes. Creemos, va a pasar el caso de para tomar algo de la infección por esclerotiloides o la infección diseminada, es algo que creo que todos lo hemos estudiado, pero es una cosa anecdótica de verdad, porque no había ninguno hasta ahora, pero la asociación del corticoide y los corticoides está muy establecida, es esa la asociación de riesgo, más que por la inmunosupresión, por el efecto de los corticoides, el paciente tenía el antecedente de haber vivido décadas en contacto con sexual. Creo que es una de las cosas que te remarca de la importancia de justamente lo que esos casos raros de la posibilidad de continuar con una infección asintomática, hablando de que se está aumentando a muy baja carga parasitaria, y la parasitaria sobre eso, que escapan el y la importancia es esa de lo dificultoso que es en esos casos hacer el diagnóstico de una infección crónica asintomática por corticoides, porque como vos decís, es lógico que tomando los seriados y de la mejor manera, que ya dentro de eso es complicado, cuando se empieza a quedar, lleva bastante tiempo, lo toman igual, pero a pesar de eso, tienen baja sensibilidad, son bastante laboriosos, llevan mucho tiempo de observación y otros métodos. Yo creo que es insomnio, ¿no? Si yo duermo no tengo ganas de mirar. Dormí 2 horas y media enseguida tranquilo y no tengo ganas de mirar, es terrible. Alguna forma de cultivo, digamos, el aumento de carga parasitaria, el cultivo de datos, alguna cosa así, son muy laboriosos. Las serologías tampoco, así, no tienen buena. No sé si necesariamente no se están disponibles, no conozco serologías para los corticoides, la especificidad y ya que se también a cambiar. Por lo tanto, el diagnóstico es muy complejo. Como vos decías al final, hay muchas cosas propuestas, desde hacer varios parasitológicos, la sensibilidad, hacer técnicas más invasivas como podría ser hacer endoscopías con aspirado de líquido duodenal, que ahí es donde uno puede tener el adulto, eventualmente alguna siendo efectivo, ver en pacientes que lo admiten, ¿no? Que hayan tenido exposición, o incluso los tratamientos pues empíricos, en particular si hay eosinofilias inexplicables. Este señor la tuvo o no la tuvo, porque claro, me empezás a preguntar y un poquito alérgico es, o sí, obviamente no se sabe. Y bueno, y lo otro también es cómo seguir el tratamiento. Son casos tan raros, tan aislados. Está establecido cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Nosotros decidimos hacer al menos 14 días de terapia. Viene una cosa que no le dijimos, o sea, esa alarma que se dio es en el estudio del VAL. El paciente después estuvo ventilado, pero apenas acababa de diagnóstico de empezar el tratamiento, tenían respirados traqueales, seguía viendo alarmas. Y sí tenemos, por suerte, un parasitológico, ahora sí tomado, teníamos el diagnóstico que tiene larvas de tranquiloides. Entonces, por lo menos vamos a poder hacer seguimiento hasta la negativización del parasitológico, pero 2 semanas de terapia y cuando están con lo que hasta la negativización, es en principio lo que podemos hacer. Y creo que lo más importante del caso es que nos dio el diagnóstico fue el pastor, que vio, que encontró algo raro en una biopsia de colon, muestra no curable, encontró unos quiloides, y que él se movió para contactarnos y encontrarnos a nosotros
y eso gatilló buscar un rival y encontrarse un lado. No, no lo hizo Javier. La verdad que, de hecho, la muestra del rival ya había sido mirada por el laboratorio, no la sabían la traba, porque no le salían hijos. Sí. Lo revieron fuerte en cuanto al hallazgo de la El COVID está también. el COVID COVID con coinfección. Claro. Tienen COVID con coinfección. Vos sabés que como cuando vos estás contando el paciente, vos contaste algunas cosas como por ejemplo el primer accidente, que como es la sinofilia, a veces depende de la alarma, contaste Paraguay sobre la primera alarma, pero dijiste el COVID y un enterovirus y que como Ah, todo junto. puede ser. Pero la verdad que ¿qué hace el COVID en este caso? No se entiende, ¿no? La verdad que sirvió para despistar. ¿Cuánto tiempo lo despistó al grupo de No, y bueno, desde que empezó con la clínica el 29 de marzo hasta el 4 de abril que sale la anatomía patológica? Todas. Y la verdad que parecía COVID una Claro. COVID grave. Sí. No, bueno, nada, porque parecía que volaba. El COVID sale del hisopado, a pesar del hisopado de COVID positivos, nosotros tuvimos un COVID antes del VAR, pero yo creo que Sí, sí, sí. el COVID tenemos antes del VAR, y el mal de la comodidad. pero no nos quedamos con el COVID como diagnóstico y decidimos hacer el VAR por la posibilidad de que no fuera el COVID, digamos, todo lo que estaba sucediendo. Pero al ver el mal, era para Pero el el VAR pasó. porque explicaba el cambio rotundo de la imagen de la sociedad. Yo puedo estar una semana antes sin síntomas de la tomografía normal y 8 o 9 días después tenía la muestra capilar con una placa bilateral. No tiene un COVID negativo al ingreso y un COVID positivo después. Claro, No. Eso no tenía síntomas, no confiábamos como en el COVID como un diagnóstico, pero el VAL pasaba, o sea, si no hubiera sido por la colonoscopía, el VAL pasaba pero sin ningún diagnóstico. ¿Y qué nos llevó a hacer la colonoscopía? La proctorragia de todo el primer día. Más de Haciendo en retrospectiva, haciendo también una mea culpa, esos datos que pone Gaby en la primera filmina, que son súper relevantes, porque en eosinofilia relativa vemos con frecuencia y tiene múltiples explicaciones, pero no hay eosinofilia, son más de 1500 eosinófilos, no es un hallazgo tan frecuente, y en general, digamos, implica la necesidad de una búsqueda diagnóstica, yendo en algún punto, en un caso de eosinofilia diagnosticada, hasta la eosinofilia primaria. Ese dato no lo tenía eso. No, igual ahí ellos le hacen un Ese dato yo y mejor. se confían para En algo de baja es insuficiente revisión de los pretextos de la ciencia. Yo ese dato no lo tenía. No contaba con ese dato, por lo tanto, mal hecho, digamos. Pero el dato es cuando teníamos, digo, un paciente que intentaba hacer interrecurrencia que tenía, ahí está con medicina clínica, pero sí está seguramente que sea eso. Pero antes estábamos 2 días con eosinofilia y otro día ya no estaba más. Dejó tantas veces internando que le poníamos dosis de 3, 100 litros cada 8, la vamos. Esto de eosinofilia desaparecía con los corticoides Claro. intermitentemente, entonces la eosinofilia no era un dato certero. Tal cual. O sea, muchas cosas conspiraron para llegar. Hay muchas cosas explica múltiples explanaciones, pero haber tenido más de 1500 eosinófilos antes de empezar los corticoides era algo muy relevante. Claro, un paciente de 1500 eosinófilos. Así que vamos viendo otra cosa. Eso era muy grave. Lo otro es que saber, digamos, las cosas, las cuestiones prácticas también en el medio en el que estamos y las herramientas que tenemos. Tenemos malas herramientas diagnósticas.
malas herramientas diagnósticas. O sea, para el citológico tiene sensibilidad 50%. Y no tenemos serologías, o sea que el screening que hacemos pretratante es malo. Los pacientes tranquilamente pueden tratarse con nuestros kilobytes. Y el diagnóstico, cuando nosotros hacemos el dual, no lo sospechamos. Pero evidentemente es distinto si uno le dice a quien tiene que revisar la muestra que buscar. El patólogo de la primera mirada no lo vio y No. una Si los de biología, de bacteriología, la primera mirada no lo vieron. El Exeval, o sea, esa muestra es el laboratorio, no en el patología. Pero sí había sido mirado, y había sido sembrado para bacterias, supongo. Claro, sí. Bueno, sí, es capaz. Sí. La verdad que es el paciente sobrevivió. Sí. Sí. Bueno, Por ahora. dependemos de. Las formas de pasazo, triple infección del paciente. ¿No? Son 3 infecciones. Tiene una neumonitis, doble frente viral, más una hiperinfectación intraocular interpolaris, que no es muy frecuente de ver en un paciente con un rastreo negativo. La verdad que también me parece que es un paciente como para publicar, para presentar el congreso, para publicarlo a la revista, asociado con infecciones, que no es frecuente, realmente no es frecuente, y que la verdad tenemos todas las imágenes, la verdad que el bicho lo tenemos en mal, tenemos el colon visto, son lindas las imágenes de la preciosa. Muy buenas, sí. Tanto la erupción como estas son del paciente, ¿no? Sí. Se ve inclusive arriba a la derecha, la imagen de arriba a la derecha, abajo de la segunda gráfica, se ve un parásito. Ahí más abajo. Es impresionante. Varía la post, pero el ingreso del exacto. Sí.